Bueno, pues seguimos aquí en Vigo a Debate, con debate municipal, como corresponde a esta última semana del mes de abril. Y vamos a hablar ahora sobre un tema incluso más dramático que el de la falta de acuerdo entre las administraciones, desde luego mucho más dramático. Hablamos sobre el tema de los desahucios, porque en el pleno municipal que se celebraba el pasado lunes, pues podíamos ver, y estaban allí entre el público, 3 familias amenazadas por un desahucio. Este mismo miércoles una de esas familias iba a juicio, y las otras 2 también pendientes de lo que pueda resolverse, de lo que pueda terminar resolviéndose en los juzgados finalmente. El alcalde terminaba este asunto diciendo que nadie en esta ciudad iba a ser desahuciado mientras él esté al frente del gobierno local. Vamos a repasar qué es lo que ocurrió en el pleno municipal. El pleno municipal se volvió especialmente bronco a la hora de debatir la adhesión de Vigo al programa de viviendas baleiras que la Xunta de Galicia y la FEGAMP han puesto en marcha y que pondría a disposición de las familias sin recursos amenazadas por un desahucio aquellas viviendas públicas que estén desocupadas. Un debate que estuvo marcado por la presencia de 3 familias amenazadas por desahucio que, si nada lo remedia, tendrán que abandonar sus viviendas sin que desde el concello denuncian se les esté dando respuesta. Donde se asumen los compromisos en este pleno. Aseguran haber presentado 13 escritos solicitando una reunión con la concejala de Bienestar Social o con el alcalde sin que siquiera les hayan respondido, mientras se les ha denegado las ayudas que pone a disposición de los ciudadanos en apuros el gobierno local. Están desesperados y se encuentran muchas puertas cerradas. Se encuentran la puerta de este concello cerrada y la puerta de este alcalde de Vigo también cerrada, después de haber presumido que su oficina era la oficina antidesahucios de la ciudad y que él resolvería todos los desahucios de esta ciudad. Nos consta que estas familias meteron en datas con tempo correcto en forma varios escritos por rexistro do Concello. Polo tanto é un mínimo de decencia en respondelos. E como isto vamos a vivilo sempre, porque vamos a estar co peloteo entre a Administración da Xunta e o Concello de Vigo. No ano 2015, 1.500 axudas a vivenda, 1.358 para pagar alugueres, 142 para pagar hipotecas, 1.079 axudas para familias que non poden pagar o gas ou a electricidade, e máis de 1.100 axudas para familias que precisan pagar os seus gastos de alimentación porque non teñen recursos. Todo isto a pesar de non ter competencias. Tras varios momentos de tensión, el alcalde finalmente les aseguró que ningún vigués sería desahuciado mientras él esté al frente del ayuntamiento. Mientras eu sea alcalde, nadie vai a ser desahuciado en Vigo. Nadie foi e nadie vai a ser desahuciado en Vigo. Nadie. A pesar de todo esto, la iniciativa de los populares para poner estas viviendas a disposición de las familias no salió adelante precisamente por los votos en contra del Partido Socialista, el que sustenta el gobierno local. Pues decían desde el gobierno local en ese pleno municipal que esta es una competencia, las competencias en materia de vivienda también de la Xunta de Galicia, bueno, pues una responsabilidad que también recae sobre Etel Vázquez, que se refería también a este asunto en las últimas horas. Que recapaciten e que por fin cedan esas vivendas baleiras que teñen na República Argentina, o sea, vivendas baleiras municipais en lugar de facer negocio con esas vivendas. Dende a Xunta de Galicia e o Concello sabe, estamos a traballar para construir 80 novas vivendas públicas aquí no Concello de Vigo, pero que temos que traballar conxuntamente para dar solución inmediata a esas familias que precisan teñen unha necesidade inmediata. Bueno, pues las palabras de Etel Vázquez refiriéndose a este asunto, como decimos, dramático. Era una iniciativa que llevabais desde el Partido Popular, Elena, o sea que si te parece, comenzamos por ti, que en realidad lo que planteabais es que las viviendas que tenga vacías el Ayuntamiento pasen a formar parte de una bolsa que se ha acordado entre la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias, ¿no?, para poner a disposición de estas familias.
Sí, bueno, nosotros presentamos esta moción porque tenemos una preocupación y una preocupación cada día mayor sobre la situación de necesidad que están pasando muchas familias en esta ciudad y que necesitan, desde luego, una respuesta clara y una respuesta contundente por parte de todas las administraciones. Y en ese sentido, ante este tipo de problemas que está pasando, desgraciadamente, cada vez más, y desgraciadamente no solamente en Vigo, en toda Galicia, en toda España, pero en Vigo muy especialmente, porque a pesar de que muchos quieren, y desde luego desde el gobierno municipal se quieren negar los datos reales y la realidad de esta ciudad es que hay 3 ejecuciones de desahucio cada 2 días. Y que en el primer trimestre ya ha habido 129 lanzamientos y 129 desahucios. Por tanto, es un problema real que tienen a día de hoy muchas familias de vigueses. Y ante este problema hay que actuar. Desde luego, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha desde hace ya, especialmente el año pasado y este año, una serie de medidas que pueden ser más o menos discutibles, que pueden dar lugar a que son las más acertadas o menos acertadas, pero está articulando medidas en las que está buscando el consenso de todos los agentes implicados para actuar y para ayudar a todas estas familias. Pero no hay que olvidar que no solamente hay un problema de vivienda en los desahucios, hay un problema de bienestar social. Y en el bienestar social la competencia la tienen también los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen que ejecutar actuaciones para ayudar a esas familias y sobre todo cuando hay un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Vigo que se ha erigido en el gran adalid de la política social no solamente de Galicia sino de España, incluso de Europa, porque lo hemos oído en las palabras del propio alcalde de Vigo. Por tanto, parece curioso que para algunas cosas no es competencia del Concello de Vigo y por tanto la competencia es de la Xunta de Galicia, cuando aparecen problemas reales de personas reales, entonces es competencia de la Xunta de Galicia. Cuando hay que hacer manifestaciones grandilocuentes, no. El despacho del señor alcalde es la oficina de antidesahucios, porque el otro día en el pleno vivimos una situación realmente dramática y vimos a un alcalde de esta ciudad mentirle a la cara a 3 personas que le han dirigido 13 escritos pidiendo verle y que se lo ha negado. Les han peloteado de departamento en departamento del Concello. Ellos lo decían en una carta, que si le piden una entrevista al alcalde de Vigo y se le manda a la Concejalía de Bienestar Social, que desde la Concejalía de Bienestar Social su secretaria le manda a la trabajadora social jefa de departamento y desde la trabajadora social jefa del departamento le mandan a la trabajadora social de su zona. ¿Esto es realmente para lo que está el alcalde de Vigo? Esta es la oficina antidesahucios. Cuando hay un problema real se lo pelotean hasta el último eslabón de la cadena que no tiene capacidad ninguna para decidir, para decirles además a esos ciudadanos que bueno, que lo único que pueden hacer es que cuando ya les desahucien y busquen y encuentren otra casa, pues ya les pagarán 1 o 2 mensualidades. Sinceramente nos parece absolutamente lamentable jugar así con la esperanza de las personas, insisto, cuando se les está generando unas expectativas de ayuda que no se materializan, igual que ese lavado de cara de esa declaración final que hace el alcalde con un comunicado posterior por la tarde diciendo que se les va a buscar una solución y en el día de ayer todavía no sabían absolutamente nada del alcalde de Vigo y del Concello de Vigo. Aquí gusta mucho presumir exactamente de lo que no se hace. Insisto, y hay otra administración que está trabajando y está poniendo una serie de medidas encima de la mesa y una de ellas es el programa de viviendas vacías con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, porque estamos además hablando de una situación digamos dramática y de urgencia cuando el Concello de Vigo es propietario, que nosotros sepamos. Yo sinceramente esperaba que aquí estuviera mejor la concejala de Servicios Sociales, pero aprovechando que está la concejala de Urbanismo, me gustaría que nos dijera, ya que no nos lo dijo en el pleno, de cuántas viviendas vacías es titular el Concello de Vigo, porque sabemos que es titular de 15 en la calle República Argentina, pero también nos consta que es titular de otras viviendas más que están vacías y que podrían ser reasignadas. Y por tanto me gustaría que se nos aclarara cuántas viviendas vacías, porque esta es una medida urgente, inmediata, para solucionar ese problema urgente, inmediato que tienen estas familias. Y no nos vale decir es que el Partido Popular ahora dice que las 15 viviendas de República Argentina se destinen cuando antes decía que se destinan a otra cosa. No, antes, hace años, cuando se estaba hablando de la Ciudad de la Justicia y el Concello se negaba a expropiar esos
esos terrenos. Se dio una vía por parte del Partido Popular, que es la enajenación de parte de las viviendas de República Argentina, pero ya se vendieron y hay un resto de viviendas, 15 viviendas, y la situación que hay en el 2016 no es la misma que hay hace años, y hay que saber responder a las situaciones concretas que tienen los ciudadanos en cada momento. Y en este momento hay una necesidad urgente de muchas familias a las que no encaja, porque la casuística es muy grande, ninguna de las medidas, porque la Xunta de Galicia también le ha ofrecido a estas familias un piso y una casa, pero no en Vigo, porque no tiene propiedad la Xunta de Galicia de viviendas en Vigo para poder reasignarla, y les ha ofrecido una casa fuera de Vigo, y evidentemente ellos pues no quieren salir de la ciudad y tienen todo su derecho. Su concello, el que presume, el que dice, el que abandera la lucha antidesahucios, su concello tiene también que colaborar y dar una respuesta, sentarse con la Xunta de Galicia y poner a disposición las viviendas vacías, sin usar, y no venderlas para obtener un beneficio económico. Para eso ya tienen las cuentas del 2015, que han tenido 22 millones de euros que no han sido capaces de ejecutar en este concello. Bueno. Pues no sea apasionante ver ao Partido Popular defender estas medidas que celebramos, dende logo, que estén de acordo en que ese patrimonio público municipal, non da Xunta, que ese patrimonio público municipal pois esa para ese fin. Nos gustaría precisamente, e así o decimos, que sempre sexa así, e que tamén sexa no caso da Administración Autonómica, cando a Xunta licita por lotes tamén a venta de espacios públicos, de edificios públicos e dun montón de inmobles que son titularidade da Xunta de Galicia tamén. Nos pensamos que aquí hai que, primeiro, ten que haber un consenso político en tratar isto con certo tacto. Estamos falando de persoas, de menores que van a ser desposados dunha cousa tan esencial como a vivenda. Primeiro, claro, é que introduce o ruído de unha maneira para nós máis evidente é o propio alcalde. É que un alcalde non pode decir eso, porque ningún concello deste país, por desgracia, está libre do que está pasando cos desafiuzamentos. Primeiro porque os datos din que se producen semanalmente moitos, e por desgracia a maior parte deles anónimos, porque hai moita xente que nin sequera vai a estas plataformas de solidaridade ou plataformas de defensa dos dereitos da xente hipotecada. Non, hai moita xente que pois estos lanzamentos se producen no anonimato por múltiples cuestións. Por lo tanto, cando se di que en Vigo non hai, se minte. E sobre todo se pon o foco sobre a administración local e se quita o foco da administración autonómica. Eu non creo que sexa unha cuestión de competencias. Claro que a Xunta de Galicia e o Estatuto de Autonomía di que as competencias son autonómicas. Eso xa o sabemos todos os estatutos de autonomía din que as competencias en materia de vivenda, pero as competencias en materia de promoción, as competencias en materia de ordenación, moitas cuestións que teñen que ver coa vivenda de carácter autonómico. Para iso tamén hai un Instituto Galego. Pero os concellos teñen moitísimas competencias en materia social, e o que fan os concellos é precisamente moitas veces ante o baleiro da Xunta de Galicia en determinadas cuestións é asumir estas políticas de emerxencia social, que non de vivenda. E por iso a nosa abstención con respecto á moción do Partido Popular é que, primeiro, nós xa sabemos como son os convenios que firma a FEGAM e a Xunta de Galicia para estas cuestións, porque xa se fixo no ano 2013. A FEGAM, o Consello Xeral do Poder Judicial, a Xunta de Galicia, firman un convenio e se di que con ese convenio se acaban o gran parte dos problemas destas familias. Se crea un plan, que é o Plan Realosa. No ano 2000, pedimos os datos, nesta legislatura, pedimos os datos do Plan Realosa, e mentres en Galicia, no mandato de Feijóo, se producen 18.000 lanzamentos, o Plan Realosa soluciona a 43 familias. Se a nós se nos di que o Concello de Vigo ceda as vivendas a un rexistro de vivendas que nin siquiera di como se vai a regular o acceso, que nin siquiera está pechado. Por tanto, o Concello de Vigo onte podría decir, bueno, moi ben, aí ten Xunta de Galicia, tomas 13 vivendas. Non hai ningún tipo de regulamento, non hai ningún tipo de xestión que nos garante que en 24, en unha semana, esas vivendas que o Concello de Vigo pon nun censo, que é un rexistro, que eso acabe sendo utilizado precisamente para as familias de Vigo. Claro, non existe. O único que fai o Partido Popular é abrir un rexistro de vivendas baleiras. Se o mellor fixera o que fixo a Xunta de Andalucía cando estaba o goberno Partido Socialista, o goberno de Izquierda Unida, que o que fixo é decirlle ao Sareb, non só vou a facer o rexistro, senón que vou a expropiar o dereito de uso. Porque ti tes miles de vivendas paradas e o que queremos, efectivamente, a titularidade xa a discutiremos, pero vamos a expropiar o dereito de uso.
e nós fixemos eso en Andalucía, e o Partido Popular foi a Unión Europea a denunciar que se utilizara ese tipo de criterios de uso da vivenda parada. Non é vivenda pública, pero é vivenda parada, moitas delas de entidades bancarias que rescatamos. Por lo tanto, o máis rápido sería que o Concello habilitara xa a través dunha ordenanza que se poda aprobar de maneira inmediata a creación dun parque municipal de vivendas, e para nós é importante que esas 15 primeiras vivendas podan ser utilizadas. Pero tamén a Xunta de Galicia nos terá que decir cal é o parque público de vivendas que existe no término municipal de Vigo, aínda por clarexar. Eu teño claro que o Concello de Vigo ten que clarexar moitísimos os aproveitamentos lucrativos non desta legislatura, algunhas históricas, onde está o 10% dos aproveitamentos lucrativos de moitos ámbitos urbanísticos que se traducían en que o promotor lle daba ao Concello de Vigo solares, baixos comerciais, pisos. Onde está? Pois fagamos un censo, vayamos ámbito a ámbito vendo que pasou co aproveitamento lucrativo. E logo, para rematar, se hai colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo, a solución é inmediata, porque o Concello de Vigo pode poñer efectivamente vivenda e a Xunta de Galicia pode perfectamente poñer os trámites de urxencia para que eso tamén se consolide no tempo, pero dende logo non hai ningún tipo de colaboración. O que vamos a estar pois nesa cuestión de peloteo administrativo, que pensamos que é un erro. María Xosé. Bueno, eu a verdade é que creo que é un tema o suficientemente duro e importante como para que estemos as administracións tirándonos uns ás outras os problemas, non? Porque hai que pensar na solución dos problemas das cidadáns. Señora Muñoz, o alcalde de Vigo non miente. Non miente. Se vio el otro día claramente en el pleno. Non miente. Y no lo digo yo. En Vigo non hai ninguén que este na rúa. Non hai ninguén que non teña un teito baixo que acollerse. E, polo tanto, se traballa día a día para solventar os problemas das distintas familias que se atopan ante moitas dificultades. Moitas delas por culpa dos recortes do Partido Popular. Moitísimas delas por culpa dos recortes do Partido Popular. Claro que a competencia en materia de vivenda é unha competencia da Xunta de Galicia. E a maior parte dos problemas que temos en Vigo hoxe é porque dende fai máis de 6 anos a Xunta de Galicia non executa un só euro para a vivenda en Vigo. Ese é un dos problemas que temos, que mentras en outros concellos sin demandantes, sin tanta cantidade de demandante de vivenda protexida como temos en Vigo, porque Vigo é a cidade de Galicia que máis demandante de vivenda protexida ten. Casi 4.000 familias están demandando unha vivenda protexida en Vigo. E dende o ano 2010, que se deu a primeira ocupación de unhas vivendas desenvolvidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, non existiu ningunha outra promoción de vivenda en Vigo. Ningunha. Por certo, en Pontevedra sí, a pesares de que a súa demanda de vivenda protexida é o 20% da de Vigo. En outros concellos sí. En este programa Rehabita da Xunta de Galicia, Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora do Acceso a Vivenda 2015-2020, só hai que consultar a página 49, solo propiedade do Instituto para a vivenda de promoción autonómica. Vigo é a única cidade de Galicia onde hai 0 metros cadrados. Por lo tanto, que está poñendo de manifesto? Que, obviamente, non quixeron desenvolver vivenda protexida en Vigo. E de iso, temos hoxe as dificultades de que a Xunta non teña vivenda. Se a un cidadán de Vigo que queda nunha situación de perder a súa casa, lle ofrecen unha vivenda en Tomiño ou en Salceda. Bueno, eu sí que creo que esta situación non se pode consentir. E, polo tanto, ante a pasividade da Xunta de Galicia que ten as competencias, o Concello de Vigo está actuando. E actúa de tal xeito que o pasado ano 2015 se concederon axudas para as familias por máis de 2 millóns de euros. Se pagaron o alquiler ou a hipoteca de 1.500 familias de Vigo e ademais se lle axudou a pagar a factura da electricidade, da enerxía, do gas e da electricidade ou a comprar alimentos. Precisamente porque entendemos que as necesidades sociais de Vigo, ante a desatención de outras administracións, teñen que ser atendidas polo Concello de Vigo. E así se está actuando constantemente. Por certo, a Xunta de Galicia ten o rexistro de demandantes, porque é a que ten a titularidade da competencia. Pero a información para acudir a ese rexistro de demandantes a aporta o Concello de Vigo. Por lo tanto, existe colaboración, na medida en que todos os casos dos que o Concello de Vigo ten coñecemento, obviamente dos que non temos coñecemento non podemos tramitalos, pero todos aqueles dos que temos conocimento o trasladamos. E se empeza a traballar a través das traballadoras sociales, que son as que teñen que velar porque exista unha prioridade, porque hai
Eu entendo que, legítimamente, cando un se atopa unha situación tan dramática como esta, pode respostar de xeito moi distinto. Pero hai moitos cidadáns que elevan a voz e hai outros moitos que non elevan a voz, pero son igual de necesitados e precisan, polo tanto, que se lle cubra esa necesidade. O problema da vivenda en Vigo, dos desafiuzamentos, non se resolve con 15 vivendas, non sexamos hipócritas. Esas 15 vivendas teñen un coste, un valor de subasta, de inicial de subasta, de 2,3 millóns de euros. Con 2,3 millóns de euros é que pagamos o alugueiro de 1.500 familias ao ano. E a prioridade do uso dese patrimonio municipal de solo é a vivenda. Polo tanto, non se pode comparar a situación. É que se conseguimos vender esos 15 pisos, podemos resolver o problema de 1.500 familias. Claro que é moi importante conseguir eses recursos, sobre todo ante a pasividade da Xunta de Galicia. Pero o que é máis é que en Vigo hoxe existen miles de vivendas baleiras, que a Xunta de Galicia promova unha actuación na que, por certo, ese programa de vivendas baleiras, señora Muñoz, que non o coñecemos. Eu entro na página web da Xunta de Galicia, veo que hai un título, pero entro dentro, pincho ali naquel link e non hai nada. Non se sabe que é ese programa, non se sabe que temos que facer os concellos para incorporarnos a él. Sabemos dun anuncio publicitario que a Xunta de Galicia vai a cubrir un seguro polos desperfectos que se poden ocasionar nas vivendas alugadas a persoas que o necesiten e, ademais, se pode facer cargo hasta un límite de un seguro de pagos. Iso é o que sabemos, nada máis. Non sabemos cal é o papel que os concellos vamos a interpretar nese programa, non o sabemos, o descoñecemos. Nos pode parecer interesante, nos pode parecer moi interesante, pero sinceramente o descoñecemos. Eu o que quero deixar claro é que os traballadores sociales do Concello de Vigo, que son os que teñen que coñecer a lista priorizada das persoas que teñen maiores necesidades, son os que están dando resposta e atendendo a estas persoas, dende a total discreción. Porque discreción é o que precisa esta situación. Porque non estamos falando de facer caridade, estamos falando de dar dereitos aos cidadáns. E para iso hai que facer que esas situacións sexan absolutamente discretas. E as persoas que hoxe están nesa situación que apareceron no pleno outro día, como calquera outro cidadán de Vigo, o alcalde de Vigo lle asegurou, e así o vai a facer, que ninguén se quedará sin teito nesta cidade. Ninguén se quedará sin teito nesta cidade. Bueno, hemos consumido buena parte del tiempo que teníamos para esta segunda parte, para este tema, o sea que os pido una pequeña ronda de apenas un minuto para concluir. Elena. Voy a intentar ser breve, pero aquí hay muchas cosas que se han dicho que desde luego merecen una matización y sobre todo merecen dar datos concretos y reales. Yo sinceramente espero que la situación de esas familias se arregle y que el alcalde de Vigo cumpla con lo que dijo. Lo que no entiendo y lo que desde luego esas familias no entienden es por qué a día de hoy ni siquiera le ha recibido usted, que se comprometió en el propio pleno a hablar con ellos, ni han tenido ninguna llamada por parte del Concello de Vigo y siguen en una situación desesperada, porque cada hora desesperados están respecto a la hora anterior. Los trabajadores sociales, insisto, no le dan ninguna solución porque no tienen ningún mecanismo ni capacidad de decisión. No es verdad que los concellos no tengan competencia en materia de vivienda, no es verdad, señora Caride, parece mentira que diga usted eso. Yo le recomiendo que vea el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, que vea la Ley de Vivienda de Galicia, donde dice claramente que los concellos tienen competencias en promoción y gestión de viviendas de protección pública y de hecho 16 concellos de los 16 grandes de España, 12 tienen institutos de vivienda de protección pública y sinceramente a mí me parece increíble que venga usted aquí a decir que no saben cómo funciona el programa de la Xunta cuando ha venido la propia conselleira de Infraestructuras a informar. Aquí está el convenio, el modelo de convenio que aprobó el Consello de la Xunta, en el que se dice claramente lo que tiene que hacer el Concello de Vigo. No es verdad que den 1.500 ayudas a familias para pagar los alquileres. No, las familias tienen que elegir con su programa, y lo dicen sus informes, entre un techo o comer. Esa es la realidad de sus ayudas sociales. Esa es la realidad de la bajada del 20% en los importes que se destinan a ayudas sociales. Esa es la realidad. Pero yo creo que con datos concretos hay que desmontar lo que desde luego es un mundo real, una irrealidad en la que se está viviendo por parte de este gobierno municipal. El alcalde de Vigo no le interesa la situación real de las personas y hay muchas necesidades. Elena, y haga el favor de poner los pies en el suelo y dejar de consumir. Rubén.
un minuto ou menos, brevemente. Por favor. Non estamos falando de planificación de vivenda a curto, medio ou longo plazo. Non estamos falando de vivenda protexida ou de promoción pública. É outro debate. Estamos falando de emerxencia, dunha emerxencia social. Nunha emerxencia social, a nos ata nos vale pois un baixo comercial habilitado. É dicir, nunha situación destas características, obviamente con habitabilidade. Estamos falando de emerxencia, por lo tanto, todo vale para unha emerxencia. E se un concello ten un lote de vivendas paradas, que eu aí sí que coincido co goberno, co valor catastral desas vivendas nos dá precisamente pois o que está facendo o Concello de Barcelona, está vendendo inmobles no centro urbano de Barcelona de valores catastrales altos, está promocionando nas aforas de Barcelona directamente o Concello vivendas de emerxencia social. Eso pois vai tardar un ano. Pero ahora necesitamos algo que ten que ser de meses. Hai unhas vivendas baleiras que saen sistemáticamente a posa pública e non se venden, e ninguén está dicindo que ao final o uso último desa vivenda é esta. Pero o Concello as ten. Podemos en 24 horas dar unha chave a unha persoa, dar unha alta de luz e auga, e esas persoas están ali mentras non conseguimos unha medida que dende logo ten que ser da Xunta de Galicia. Bueno, José, menos dun minuto, Eu repito, non se pode facer demagoxia, o problema da vivenda en Vigo non se resolve con 15 vivendas, pero iso sí se pode resolver moitas axudas a familias porque nos permitirían pagar máis de 1.500 alugueres a familias de Vigo que o precisan. Pero ademais diso, o Concello de Vigo ten 39 vivendas que se adican a vivenda social e a vivendas para mulleres víctimas de malos tratos. Por lo tanto, claro que o Concello de Vigo xa ten unha boa parte do seu parque de vivendas empregado na atención destes casos. E repito de novo a mensaxe do alcalde. Ante a pasividade da Xunta de Galicia, competente na materia de procurar unha vivenda digna aos cidadáns, o alcalde de Vigo se compromete a que ninguén se queda sin teito. Por lo tanto, estas tres familias van a ter un teito. O Concello de Vigo se compromete ou que a través dunha vivenda de luguer ou a través dunha vivenda municipal podan resolver o seu problema. Por lo tanto, ningunha familia de Vigo se quedará sin teito, a pesar da pasividade da Xunta de Galicia. É increíble, se a Conselleira de Infraestructuras e Vivenda cree que o problema de Vigo se resolve con 15 vivendas, que nos pague 2,3 millóns de euros. Por certo, investimos 2,6 na expropiación da Cidade de Xustiza e ainda non sabemos como nos van a compensar, que pague 2,3 millóns de euros polas 15 vivendas da República Argentina, que estaremos encantados inmediatamente de vendelas. E parece que con iso vostedes resolven o problema. O Concello de Vigo con iso pagará 1.500 alugueres máis para que 1.500 familias de Vigo teñan un teito na súa cabeza. María José, Elena, Rubén, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos como siempre, y a ustedes muchísimas gracias también. Nos vemos dentro de 7 días con más actualidad aquí en Vigo Debate. Un saludo y sean felices.